Hola, buenos días a todos y todas. Eh, Voy a partir por presentarme. Mi nombre es Tomás Gómez. Yo soy geógrafo y hice un magíster en medio ambiente en la Universidad de Melbourne. Y ahí me especialicé en temas de cambio climático. Bueno, les quería dar las gracias por invitarme a participar en esta jornada de reflexión e investigación. Y también quisiera partir por más o menos describirles en lo que he estado trabajando el último tiempo, que también es el motivo de mi presentación. Eh, bueno, primero yo trabajé en la Universidad Católica, ¿cierto? Y luego en una consultora, y ahora estoy trabajando en el Ministerio de Medio Ambiente, en la realización de planes regionales de cambio climático. Estos planes son nuevos, son un instrumento piloto, ya voy a describir más en detalle de qué se tratan. Eh, y entonces mi misión es coordinar a las distintas personas que están trabajando en la realización de estos planes para que se logren las metas y podamos ir avanzando de forma correcta, digamos. Yo tengo una experiencia haciendo estos planes en Valparaíso. Sin embargo, de todas formas estamos aprendiendo y eso es lo que vamos a discutir ahora en la presentación. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Bueno, es el nombre de la presentación, ¿cierto? Planes de acción regionales de cambio climático, barreras y oportunidades en la consolidación de una metodología en común. ¿Por qué se llaman planes de acción? Bueno, básicamente porque incluyen medidas de mitigación y de adaptación. Es decir, eh, hay otros planes que son, por ejemplo, planes de adaptación solamente, otros que son de mitigación. Cuando hablamos de planes de acción, estamos refiriéndonos a que son planes más integrales, que pueden entonces incluir medidas de adaptación y mitigación, como les contaba. Este es el índice, ¿cierto?, de mi presentación. Vamos a dar un contexto bastante general de la gobernanza climática en Chile, que es bastante nueva también. También les voy a contar quiénes están participando del plan, cuáles son sus objetivos, el contenido, cuál ha sido la importancia del proceso participativo también, y también los principales resultados que tenemos hasta el minuto. Y quisiera partir como dando un contexto más teórico, si se quiere, sobre la gobernanza, ¿cierto? La gobernanza entre niveles y sectores. Primero, bueno, evidentemente estamos en un mundo globalizado y esto queda en evidencia, ¿cierto? Con lo que está sucediendo con el COVID, ¿cierto? Sin embargo, según estos autores, es verdad, el rol de los gobiernos locales es fundamental para hacer frente al cambio climático. Y es fundamental, los autores dicen, por tres motivos. El primero es la habilidad, es decir, los recursos que tiene la autoridad local para tomar decisiones, ¿sí?, y para tomar medidas. Eh, También se parte de la base en que las autoridades locales, ¿cierto?, tienen un conocimiento local más acabado, ¿cierto?, que la autoridad a nivel central. Eh, También tienen un conocimiento del clima más acabado, a pesar de que, como veremos más adelante, muchas de estas regiones no cuentan con la información climática adecuada. Eh, También hay una oportunidad, ¿cierto?, para los gobiernos locales de poder participar en red junto con otros gobiernos locales para hacer sinergias, ¿cierto? Y también hay una voluntad, ¿cierto? Y la voluntad no porque ellos piensen que adaptarse al cambio climático sea lo mejor para su territorio, sino más bien porque muchos de estos territorios, y en Chile pasa muy marcadamente, son los que primero sufren de los impactos del cambio climático, ya sea a través de desastres naturales, como son los aluviones que hemos tenido en el norte, ya sea por la contaminación y un sinnúmero de otros temas. Por lo tanto, hay una voluntad local para hacer frente a esto, ya que son problemas que
de alguna forma lo están atacando en ese minuto a ellos mismos, ¿cierto? Y hay una condición de marco social que significa que hay un conocimiento, hay un entendimiento mejor de cómo funciona la estructura social de ese lugar que los diferencia, ¿cierto?, de los gobiernos nacionales. Entonces, como mensaje, los gobiernos subnacionales a menudo tienen un rol complementario que refleja la estructura de los gobiernos nacionales. Y eso pasa en Chile, ¿cierto? Los gobiernos regionales, en este caso, son casi un reflejo de lo que sucede a nivel central. Por lo tanto, tienen poca autonomía. Desde el punto de vista de la gobernanza climática, entonces, si bien hay un conjunto de medidas que se pueden ir tomando en eficiencia energética, en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, edificios más verdes, ¿cierto? Viaje en bicicleta, economía social responsable, etc. Todo esto apunta también, según este autor, a una planificación sustentable, ¿ya? Y eso lo hemos visto a lo largo, en el desarrollo de estos planes regionales, que muchas de las medidas tienen finalmente que ver con ordenamiento territorial, tienen que ver con un mejoramiento de la planificación que actualmente existe, ¿cierto? Por lo tanto, también pasa por un tema de sistema político. Es decir, muchas de estas medidas, que son más específicas, como las que ya les dije, muchas veces tienen que ver efectivamente con una voluntad política de avanzar en ese sentido, a través ya sea de la planificación sustentable o la ordenamiento territorial, ¿verdad? Y entonces muchas de estas estrategias, planes, políticas fallan justamente porque hay una débil gobernanza. Y esto también tiene que ver, se relaciona con lo que estamos hablando antes, ¿verdad? De que muchas veces en las regiones la gobernanza de cambio climático es un reflejo de lo que pasa a nivel central y no hay una gobernanza particular de esa región. Sigamos más adelante. Y finalmente, para terminar esta parte más conceptual, si se quiere, y ya ir llegando un poco al caso de Chile, ¿cierto? Hay gobernanza entre niveles, ¿cierto? Y esta gobernanza entre niveles tiene coordinaciones verticales y coordinaciones horizontales. Entonces, por ejemplo, a nivel local, si ustedes se fijan, hay actores, ¿cierto?, en el sector público, sector privado, organizaciones no gubernamentales y la academia. Y eso pasa a nivel de ciudad, de región, a nivel nacional y a nivel internacional, por supuesto, también. Estos son ejemplos, algunos ejemplos, aquí faltan algunos nombres, por supuesto, pero estos son algunos ejemplos de lo que sucede a nivel chileno, ¿verdad? Y quisiera concentrarme en lo que pasa a nivel regional, ya que, bueno, los planes están pensados a esa escala. Entonces, desde el sector público, ¿cierto?, tenemos las secretarías ministeriales, que son el reflejo de los ministerios, finalmente. Es decir, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda tiene una seremía en la región de Atacama. Y entonces ese seremi, en este caso, es designado también por el nivel central. Y de alguna forma también sigue los lineamientos, los grandes lineamientos del Ministerio de Vivienda a nivel central. También existen los gobiernos regionales, ¿cierto?, y la intendencia, puestos que también son asignados por el gobierno, ¿ya? Ahora esto va a cambiar, porque los intendentes se van a elegir por voto popular. Y los consejos regionales. Luego también en el sector privado, ¿cierto? Muchas de las empresas más grandes que efectivamente trabajan a nivel regional o tienen sede a nivel regional, operan a una escala nacional. Por lo tanto, las decisiones o los beneficios de estas empresas muchas veces tampoco quedan en las regiones. Y esto lo hemos visto en las regiones en las que estamos trabajando. Por lo tanto, a nivel de participación, las pequeñas y medianas empresas son las que más participan a nivel regional. Por supuesto que hay ONGs también regionales, ¿cierto? Y lo más importante acá es que hay muchas universidades en Chile que operan a nivel regional, como la Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo,
Y eso es una oportunidad. Como vamos a ver más adelante, el plan fue desarrollado casi íntegramente por consultoras privadas. Eh, por lo tanto, ahí hubo unas problemáticas en el sentido del diagnóstico, y lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Ahora, metiéndonos más de lleno, entonces, lo que es la gobernanza climática de Chile, esto es como una línea de tiempo, ¿cierto? De cómo ha ido evolucionando esta gobernanza, ¿cierto? Desde 1994, cuando Chile ratifica entonces la Convención Mundial de las Naciones Unidas por el Cambio Climático, ¿cierto? Y hay entonces hitos de relevancia, por ejemplo, en el 2008 es cuando se publica el primer Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, ¿cierto? Que tenía un horizonte de tiempo hasta el 2012. En el 2010 se crea, por primera vez, ¿cierto? El Ministerio de Medio Ambiente, y ahí es donde surge la Oficina de Cambio Climático, que es donde yo actualmente trabajo, ¿cierto? Luego, en el 2013 y 2014, se publican los primeros planes de adaptación sectoriales, ¿ya? Primero el silvo agropecuario, luego el de biodiversidad y también el Plan Nacional de Adaptación. Luego, en el 2015, el 2016, se siguen consolidando y desarrollando estos planes sectoriales con el de salud y el pesca acuicultura. También se conforma el ETIC, ¿ya? Vamos a ver más adelante qué es lo que es el ETIC. Y bueno, el Acuerdo de París. Y actualmente entonces estamos trabajando en bueno, la semana pasada, de hecho, Chile publicó su actualización de la NDC, que son estos compromisos climáticos que adopta cada país en el marco entonces de las COP. Y también se formaron los COREC, que también es muy relevante para los temas regionales. Los COREC son los consejos regionales de cambio climático. Entonces, ¿cuáles son las políticas que actualmente están en vigencia, si se quiere? La contribución determinada nacionalmente, que es la NDC, ¿cierto? Del Acuerdo de París. El Plan de Acción Nacional de Cambio Climático y los planes de adaptación sectoriales y planes de mitigación también sectoriales, ¿ya? Todos estos, los planes de adaptación y mitigación, son a nivel nacional, ¿ya? Por lo tanto, muchas de las críticas que se hacían desde regiones es que justamente muchas de las medidas no tienen una correlación con lo que sucede en las regiones. Chile es un país muy diverso, al igual que Argentina. Por lo tanto, lo que sucede en el extremo norte, en el desierto de Atacama, es muy diferente a lo que sucede en el extremo sur o bien en la zona agrícola del centro-sur de Chile. Por lo tanto, efectivamente estos planes, como son pensados a nivel nacional, muchas veces se quedan en medidas que son muy poco específicas. Por lo tanto, no hacen mucho sentido en la realidad de cada región. Y estas son las nuevas políticas que están en proceso de elaboración, entonces. Está la ley, el proyecto de ley marco de cambio climático, que, bueno, vendría siendo como el instrumento más potente que ha surgido desde el cambio climático en Chile. Aún está en etapa de discusión en el Senado, y entonces se le están modificando ciertas cosas. Luego está la estrategia climática de largo plazo, que es este nuevo instrumento que surge desde la COP21 en París, ¿cierto? Del Acuerdo de París, en donde los países presentan una ambición climática o más bien una planificación climática a largo plazo, ¿ya? A 2050. Por lo tanto, la estrategia climática a largo plazo debe contemplar también las metas por sector, las metas de mitigación y adaptación, y también el cumplimiento entonces de los acuerdos a través de la NDC, que es la contribución nacional determinada, que es donde el país se compromete a una cierta cantidad de disminución de gases de efecto invernadero, y también ahora se incorpora el temas de adaptación, es decir, qué está haciendo el país para adaptarse y para hacer frente al cambio climático, también eso también se informa.
Luego está el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, que es una especie de paraguas para los planes sectoriales, ¿verdad? Y como un cachito aquí, un poco perdido, un poco que todavía no se sabe bien cómo se va a engranar bien, son los planes regionales entonces de cambio climático. Aquí hay una estructura de lo que es el Plan de Acción Nacional y sus distintos ejes, y como ven ustedes, acá también hay un eje de gestión climática regional y comunal, que también tiene unas medidas asociadas. Y la estructura de la NDC también es importante para comprender entonces qué es lo que está sucediendo a nivel regional y cómo se insertan estos planes regionales dentro de la gobernanza climática chilena. La NDC, como les decía, entonces se dividió en estos tres pilares, que son mitigación, por un lado, que es la disminución de gases de efecto invernadero y cuánto se compromete el país a reducir. La adaptación, ¿qué está haciendo el país para hacer frente al cambio climático y cuáles son las lecciones aprendidas también para otros países? Y la integración, que son en el fondo proyectos que tienen ambas, tienen tanto mitigación como adaptación, ¿ya? También están los medios de implementación, y entonces hay una relación aquí directa con los objetivos de desarrollo sustentable, ¿ya? Vámonos en más específico, ¿cierto?, a lo que son la vinculación de los EDC con los planes de acción regionales de cambio climático, ¿ya? Los planes están insertos dentro de los compromisos de adaptación que tiene el país. Si bien, como les dije en un principio, los planes sí incluyen medidas de mitigación, en términos de gobernanza quedan insertos como un instrumento vinculado a la adaptación de los países. Y junto también con otros instrumentos que se están actualmente desarrollando, como los mapas de vulnerabilidad a nivel comunal, por ejemplo, y todos estos tienen una relación directa con los ODS, sobre todo los planes de acción regional tienen una vinculación con la acción por el clima, como uno de los objetivos que más se cumple ahí, si quiere. Evidentemente hay otros que se toman en cuenta, pero la acción por el clima es como el principal, ¿cierto? Porque los planes de acción regional están destinados a que las medidas que de ahí surgen efectivamente se lleven a cabo. Son medidas que van a ser mucho más específicas que las medidas contempladas en los planes sectoriales, que son mucho más generales. Aquí la idea es que el paquete de medidas sea realmente llevado a cabo por los actores a nivel regional. Quizás he sido un poco confuso con todos estos instrumentos, pero acá hay un cuadro, ¿cierto?, que puede ayudar, ¿cierto?, a aclarar cómo todo esto se engrana. Primero, ¿cierto?, está la ley marco de cambio climático, que es este gran paraguas. Aún no está aprobada, por lo tanto esto sigue siendo teórico, pero suponemos que se va a aprobar en el corto plazo. Luego está la estrategia climática de largo plazo, también como una especie de paraguas para todos los otros planes de mitigación y adaptación, ¿cierto?, que deben responder a lo que Chile está planificando a largo plazo, ¿ya? La NDC también como instrumento que se va actualizando con mayor periodicidad que la estrategia climática a largo plazo. El Plan Nacional de Acción de Cambio Climático, que incluye adaptación y mitigación, el Plan Nacional de Adaptación y sus planes sectoriales, los planes de mitigación, y finalmente los planes regionales de cambio climático también. Ojalá que con este esquema se entienda un poquito más. Y por otro lado también, hemos hablado, ¿cierto?, de los instrumentos, pero también es importante tener en cuenta cuáles los actores que participan, ¿cierto?, de esta gobernanza climática en Chile. Entonces, por un lado tenemos al Ministerio de Medio Ambiente, que hace las veces como de coordinador, si se quiere, de la gobernanza climática en Chile. Pero también hay un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que en el fondo también se vale de un consejo consultivo que está formado entonces por academia, ONG. En el fondo se eligen a personas que están que tienen mucho conocimiento sobre cambio climático, entonces que pueden aconsejar a los ministros para temas de sustentabilidad.
Y el ETIC, que les mencioné al principio, que es el equipo técnico interministerial de cambio climático, son delegados de cada uno de los ministerios también y cada servicio público, que se reúnen cada mes, ¿cierto?, para discutir ciertos temas de cambio climático y ciertos temas sobre todo de los instrumentos que se están desarrollando en torno al cambio climático. Entonces son especialistas en cada una de las áreas que se reúnen para entonces conversar, discutir e ir mejorando entonces los distintos instrumentos de cambio climático desde las perspectivas de distintos sectores. Bueno, los ministerios también con competencia en cambio climático son los que designan entonces personas que van a la ETIC y también son las personas que designan representantes para hacer las negociaciones internacionales en el marco de la COP. Luego esto a nivel central, si se quiere, y a nivel regional, como el cuadro que vemos acá abajo, están como ente principal, ¿cierto?, el Comité Regional de Cambio Climático, que es presidido entonces por el gobierno regional, y también participan entonces ahí los municipios y las seremías, que son las seremías, ¿se acuerdan lo que eran? Entonces eran estas representantes de los ministerios a nivel regional. Entonces todos esos participan y conforman el COREC. Además, hay un consejo consultivo también regional que está conformado también por academia, ONG, empresas, etc. Lo que hemos observado en la experiencia de estas 4 regiones es que el COREC está conformado principalmente por sector público, ¿cierto?, por instituciones públicas, y hay muy poca representatividad de academia o sector privado, o ciudadanía incluso. Finalmente llegamos entonces a lo que son los planes de acción regionales de cambio climático y su contexto, ¿cierto? Ya les di como este contexto regional, si se quiere, nacional, sobre cómo surgen los planes, pero ahora vámonos a ver cómo surgen los planes de acción regionales más en específico. Y bueno, estos planes no fueron financiados por el gobierno de Chile, sino que fueron financiados por el Fondo Verde del Clima, que, como dice acá, es un mecanismo entonces financiero que surge de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático a finales del 2010. El fondo ha sido creado para apoyar entonces inversiones que contribuyan al desarrollo bajo en emisiones y resiliente al cambio climático en países en desarrollo como el nuestro, ¿cierto? Como Argentina, el resto de Latinoamérica. El Fondo Verde del Clima entonces se valió del eje 4 del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, que corresponde a la gestión de cambio climático a nivel regional, ¿ya? El objetivo general de los planes entonces es apoyar al gobierno de Chile a implementar el eje 4 del PAN, que es la gestión de cambio climático a nivel regional y comunal. Y en específico, a desarrollar capacidad entonces a nivel regional para fortalecer los procesos de planificación, de medidas de acción, de mitigación y adaptación al cambio climático, en un contexto, en una visión estratégica de largo plazo también. También entonces el sustento legal, o que yo les mencionaba al principio de este proyecto de ley de marco de cambio climático, donde se incluyen los planes de acción regional de cambio climático. Entonces aquí está el objetivo, no me voy a detener mucho en esto porque todavía no está aprobado, pero lo que sí es importante de recalcar es que para los términos de referencia que se hicieron para estos planes regionales de cambio climático, se tomó en cuenta los contenidos que estaban en la propuesta de ley marco. Por lo tanto, los planes que ahora surgen van a contemplar todas estas temáticas, ¿cierto?, que están incluidas en la ley. Por lo tanto, si bien estamos trabajando como a destiempo, si se quiere, de cierta forma estamos tomando en cuenta también lo que va a surgir de la ley. Aquí hay un tema un poco conflictivo, ¿cierto? Que actualmente el plan se deja en manos del COREC. Entonces se desarrolla el plan y se le deja al COREC para que ellos decidan o no si se implementa. Y el COREC es presidido por el intendente, pero el intendente va a ser en un tiempo más elegido popularmente. Por lo tanto, evidentemente cabe la posibilidad de que el intendente no sea del color político del presidente. Por lo tanto, en la ley queda estipulado, y esto va a ser también materia de discusión,
que el plan de acción va a ser aprobado finalmente por el delegado presidencial regional. Entonces, ahora en Chile lo que va a pasar es que además del intendente, que va a ser electo popularmente, va a existir la figura del delegado presidencial regional. Vamos a ver cómo funciona. ¿Quiénes participan en los planes regionales de cambio climático? Entonces, como les dije en un principio, quien financia el Fondo Verde del Clima a través del punto focal del Fondo Verde, que es el Ministerio de Hacienda. Quien coordina es la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, y quienes desarrollan el plan son dos consultoras, Eridanus y Energy2Biz. Eridanus está desarrollando los planes para los lagos y los ríos, y E2Biz está desarrollando los planes para Atacama y la región de O'Higgins. Son 4 planes en total los que se están desarrollando al mismo tiempo. Y la contraparte técnica, entonces, somos nosotros, el Ministerio de Medio Ambiente a nivel central, y las Seremías de Medio Ambiente a nivel regional. Nosotros tenemos puntos focales en cada una de las regiones, quienes están al tanto de estos planes y que también nos ayudan entonces, o más bien desarrollan junto con nosotros los planes. Y muy relevante está el COREC, que son los Consejos Regionales de Cambio Climático, como les decía, quienes designan unos delegados para formar unas mesas técnicas. Estas mesas técnicas van a participar en todas las instancias de trabajo que se estipulen en el marco de este plan, ¿ya? La idea es que esta mesa técnica esté conformada por los mismos actores durante todo el proceso, pero esto no ha sucedido como veremos más adelante. Entonces, este es el título del proyecto, si se quiere, que es el fortalecimiento de los marcos de planificación subnacional de mitigación y adaptación de cambio climático. Son 4 los planes de acción que se están elaborando al mismo tiempo. Uno en Atacama, en el desierto de Atacama, en el norte de Chile. Otro en la región de O'Higgins, que es el Valle Central, si se quiere, una región netamente agrícola, pero que también tiene una minera bastante importante. Los ríos y los lagos que están localizados en el sur, como a 1000 kilómetros al sur, entonces, de la ciudad de Santiago. En donde entonces aquí prima entonces la actividad forestal y la actividad pesquera, ¿cierto? Son los principales entonces motores económicos. ¿Cuáles son los principales productos? Y ustedes pueden ver en detalle después que de alguna forma son similares a los estipulados por el proyecto de ley. Primero se parte por una caracterización regional, en donde se incluyen mapas de actor también, mapas de actores. Entonces, ¿quiénes son los actores relevantes en cambio climático en cada una de las regiones? Y cuál es el estado actual o cuál es el diagnóstico que se le hace a la región con respecto a cambio climático en sus distintos sectores. Luego viene un diagnóstico regional que incluye cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero en cada una de las regiones, cuáles son los impactos del cambio climático, cuál es la vulnerabilidad de la región, y finalmente todo esto se consolida, ¿cierto?, en un índice de riesgo. Luego, bueno, un producto 3 que son metas y lineamientos para el plan. Producto 4, que es en el que estamos trabajando ahora, que es en donde se identifican y priorizan medidas de adaptación y mitigación. Es un producto ciertamente muy relevante para lo que queda del plan. Y luego entonces viene una propuesta de versión preliminar del plan de monitoreo y evaluación, y entonces el producto 7 del plan ya terminado. Si tuviéramos que dividir entonces los resultados principales del plan, serían estos 3 elementos, ¿cierto? Primero, una línea base regional de clima y cambio climático. ¿Cómo es el clima actual de la región? ¿Cuáles son las principales características geográficas, pero siempre en relación al cambio climático? Y la demografía, entre otros aspectos también. ¿Cuáles son, como mencionaba entonces, los principales impactos del cambio climático? Y un mapeo de actores clave. Luego, en el diagnóstico climático, hay más detalles sobre las proyecciones climáticas. También se hace, lo vamos a ver más adelante también, pero se hace un diagnóstico de las emisiones de gases de efecto invernadero en la región.
Y luego entonces se trabaja en temas de adaptación, principalmente en la consolidación de este índice de riesgo. Y finalmente entonces está la propuesta del plan regional ya terminado, ¿cierto? Primero, bueno, el proceso participativo ha sido muy relevante, y esto quisiera destacarlo también, y relevante en el sentido que no es que ha hecho que el plan vaya a ser mejor necesariamente que otro, pero sí se le ha puesto mucho énfasis a que cada uno de los resultados surjan efectivamente de las mesas técnicas. Por lo tanto, justamente linkeando esto con lo que conversábamos al principio, el rol, ¿cierto?, de los gobiernos locales y el conocimiento local que tienen los actores que viven ahí en esos territorios es muy valioso, es fundamental más bien. Por lo tanto, todos los productos contemplados para los planes regionales han sido, por un lado, elaborados por la mesa técnica y por otro, validados también posteriormente por la mesa técnica también. Aquí, bueno, este es una especie de esquema entonces que ilustra el proceso participativo, ¿cierto? La cantidad entonces de reuniones con la mesa técnica que se han tenido también. Se han hecho seminarios en donde se invita a un grupo más ampliado de actores para presentar los avances del plan. Y entonces en este minuto estamos en, en esta parte de acá, ¿cierto? Que es la revisión ya de las medidas priorizadas para validarlas con los actores locales, que lo vamos a tener que hacer vía remota, bueno, por la contingencia, ¿verdad? Entonces hay algunas fotografías de lo que han sido los procesos participativos, y este es el ejemplo de Atacama, con todos los actores que están conformando la mesa técnica, ¿cierto? Como ven, la mayoría son pertenecientes al sector público, eso también ha sido una brecha identificada. Entonces acá hay algunos de los avances, ¿cierto?, en los procesos participativos, pero también hay desafíos, y me quisiera concentrar en eso ahora. Bueno, faltó presencia entonces de algunos actores clave en la mesa técnica, en el caso de turismo y minería en sectores de O'Higgins, y turismo en el caso de los ríos y los lagos. Entonces, si es que estos actores faltan a estas mesas técnicas, y justo se están elaborando, por ejemplo, las medidas de adaptación y mitigación, es muy complejo porque efectivamente ese sector queda falto de estas medidas o bien hay que hacerlas con posterioridad. Entonces, es muy importante que todos los actores siempre participen en estos procesos, que lo tomen como una obligación, si se quiere. Faltó también más presencia de actores ligados a la sociedad civil y la academia. Si bien se les invitaba, nosotros pudimos notar, ¿cierto?, que la mayoría de los actores públicos llegaban porque nosotros hacíamos llegar oficios, por lo tanto, comillas, era una obligación para ellos ir. No así con la sociedad civil o con la academia, que efectivamente no tenemos instrumentos nosotros como para forzar esta participación. Lo que nos hubiese gustado es que hubiese sido tan interesante la conformación de estos planes que efectivamente se hubieran motivado a ir, pero entendemos también que las personas tienen otras cosas que hacer. Por lo tanto, hay que buscar un mecanismo ahí que facilite la participación de un grupo más amplio de actores. Falta también todavía más involucramiento en las autoridades regionales. Ellos designan personas y profesionales para participar en estas mesas técnicas, pero también estas autoridades deben comprometerse con medidas específicas, por lo tanto su participación es fundamental. Y también faltó incluir a los municipios más activamente en el proceso. En cuanto a la caracterización y diagnóstico de las regiones, aquí hay una comparación entre lo que hizo cada una de las consultoras, ¿verdad? Básicamente son los mismos productos, ¿cierto? Pero trabajados de distintas formas. Acá hay un ejemplo, entonces, de las proyecciones climáticas y cuáles son las problemáticas detectadas al momento de hacerlas. Bueno, para hacer las proyecciones climáticas a largo plazo, lo que hicieron ambas consultoras es ocupar modelos, ciertos modelos globales de clima. Pero estos modelos además son
validados o complementados con información local climática. Y el problema fue que en muchas de estas regiones no existe una red de monitoreo climática tan robusta. Por lo tanto, más bien más bien estos resultados son producto de los modelos globales más que de información que provenga de la misma región, y es una brecha que también hemos detectado. Bueno, aquí es como esta es la metodología que usaron ambas consultoras para desarrollar la proyección de emisiones de gases de efecto invernadero. No quisiera detenerme mucho acá, bueno, también me queda poco tiempo. Pero solo decir que se trabajó entonces en una metodología en común, que es aquí está ahí, Global Protocol for Community Scale Greenhouse Gas Emission Inventories, y se logró obtener cifras entonces de emisión por cada sector. Eso también es un resultado relevante. Este es el caso de la región de O'Higgins. Ustedes pueden ver la proyección al 2050. Algunas de las problemáticas que hubo, sobre todo en las regiones del sur, es que finalmente el resultado fue que lo que ha pasado a lo largo de todos los años hasta acá es que estas regiones absorben más CO2 del que emiten. Por lo tanto, surge entonces dentro de los actores locales el cuestionamiento de por qué ellos están como región obligados entonces a disminuir emisiones si es que lo único que están haciendo es absorber. Y que entonces ellos deberían dedicarse o más bien invertir todo su esfuerzo y financiamiento en medidas de adaptación, lo cual también es atendible, ¿verdad? Luego, para la conformación del índice de riesgo, se parte entonces de la cadena de impacto, que es este esquema teórico, si se quiere, de cómo entonces la amenaza climática, a través de la vulnerabilidad y la exposición que presenta cada uno de los territorios, conforman finalmente el riesgo, ¿ya? Y acá hay un ejemplo en la región de los lagos, ¿verdad? Cómo se trabaja a nivel sectorial con estas cadenas de impacto. Entonces está el sector de la disminución de la superficie de bosque, el sector forestal, y biodiversidad. Entonces acá, ¿cuál es la amenaza climática? El aumento de temperatura, disminución de precipitaciones, etc. Luego, ¿cuáles son los factores de vulnerabilidad? ¿Cierto? La superficie de bosque nativo, etc. Luego, ¿cuál es el impacto intermedio? Que es la pérdida de biodiversidad. ¿Quiénes son los que están expuestos a esto? Por un lado también el número de trabajadores que dependen del turismo y otros también el PIB regional. Y entonces el riesgo total, el nombre del riesgo se llama la disminución de la superficie de bosque. Este es el ejemplo también para Atacama. Pero la metodología para el índice de riesgo fue el del IPCC, que surge de este esquema. Entonces, lo que hizo cada una de las consultoras es levantar indicadores para peligro, indicadores para vulnerabilidad y indicadores para exposición, y luego todo esto se suma, ¿verdad?, para conformar el riesgo total de la región. Entonces, para dar un ejemplo de indicadores, estos son los indicadores de exposición, por ejemplo, que se usaron para la región de Atacama. Entonces, ahí pueden ver, no sé si se entiende muy bien, pero, por ejemplo, población expuesta a inundación, población expuesta a sequía, todos esos forman parte entonces del índice de exposición. Luego, el índice de peligro, que tiene que ver entonces con la amenaza climática, son, por ejemplo, evolución de días secos consecutivos, precipitaciones extremas. Luego pasamos a la conformación de los índices de vulnerabilidad. La vulnerabilidad está conformada por sensibilidad y capacidad de adaptación, ¿verdad? Entonces, por un lado está la sensibilidad que tiene un cierto ambiente o una sociedad, y en temas sociales, por ejemplo, está la tasa de pobreza, la densidad de la población, la tasa de alfabetismo, tasa de acceso a salud, a servicios de salud, etc. Y como capacidad de adaptación está el gasto público en salud, si es más, si es menos, el gasto público en educación, si es que el municipio tiene certificado ambiental, etc. Todo eso se va, en el fondo, contemplando y luego se normaliza
para que surja entonces un índice de riesgo. Acá está en la práctica cómo se fueron construyendo estos indicadores, el ejemplo de Higgins, ¿verdad? Algunos indicadores relevantes para esa región, en temas agropecuarios, y acá el impacto, ¿cierto?, que puede tener esto. Voy pasando más o menos rápido esto, para detenerme en los resultados del índice de riesgo. Entonces, por un lado, Eridanus, que trabajó en las regiones del sur, tuvo este resultado, que es un índice de riesgo para los distintos sectores de las regiones, identificados para cada una de las regiones en el largo plazo, pero a nivel regional. Es decir, acá no se trabajó a nivel de comuna, sino que toda la región, cuál es el índice de riesgo para cada uno de esos sectores. En cambio, lo que se hizo para Atacama y O'Higgins es que la consultora trabajó por comunas, ¿ya? Por lo tanto, el índice de riesgo está calculado para cada una de estas comunas, contemplando cada uno de los sectores. Es decir, acá se mezcló todo, si se quiere. Bueno, y el problema de esto fueron múltiples, pero si se fijan, la comuna de Copiapó, que es como la comuna principal, o la comuna donde está la capital regional, fue la que tuvo un índice de riesgo más alto. Entonces, esto es problemático porque en Chañaral y en Diego Almagro hubo aluviones el 2015 y el 2017 que destruyeron cada una de estas ciudades casi por completo. Por lo tanto, ellos al ver este plano, este mapa, y dicen, bueno, nuestra vulnerabilidad, nuestro riesgo al cambio climático es bajo, claramente esto políticamente no es correcto, ni políticamente ni técnicamente tampoco. Por lo tanto, el esfuerzo que hicieron las consultoras en construir este indicador es muy valioso, pero ciertamente se tiene que trabajar mucho más en que efectivamente el resultado tenga relación con lo que sucede a nivel territorial, se condiga, y para eso hay que mejorar ciertos aspectos. Como por ejemplo, aquí hubo, dentro de los indicadores, por ejemplo, de sensibilidad, era cantidad de establecimientos escolares en riesgo de inundación. Y evidentemente en la ciudad de Copiapó van a haber más establecimientos en riesgo que en Chañaral, porque la ciudad es más chica. Sin embargo, esto no necesariamente es relevante para el índice de riesgo, porque las personas en Chañaral siguen estando muy expuestas, ¿cierto?, al riesgo. Por lo tanto, que hayan 10 colegios acá expuestos y acá uno, no significa que el riesgo sea más alto acá que acá. No sé si me explico. La relevancia acá no es el número de personas, sino más bien qué tan expuestas están a ese riesgo. Si acá hay una persona muy expuesta, y también el porcentaje de la población expuesta también es relevante, y eso no se tomó en cuenta. Porque acá puede ser que un colegio concentre, qué sé yo, el 50% de la matrícula de este lugar, y acá estos 10 colegios expuestos concentran el 20%. Por lo tanto, hay otras cosas que tomar en cuenta que no se tomaron en cuenta en este sentido, y que lo estamos corrigiendo en este momento. Acá hay algunos avances y desafíos entonces que hemos identificado. Mi tarea después va a ser consolidar una metodología en común para las próximas regiones, ¿cierto? Entonces, todas estas conclusiones que estamos sacando acá nos van a servir para mejorar entonces la metodología. Luego se hizo una visión de plan, ¿cierto?, que va a variar dependiendo de la región. Este es un ejemplo en la región de Los Ríos. Cada uno de los planes tiene alineamientos estratégicos. Y creo que por el tiempo ya me tengo que ir deteniendo, pero solo contarles que, bueno, acá hay algunas brechas identificadas en el COREC, ¿cierto?, que hay que este Consejo Regional. Hace falta más involucramiento del intendente. El COREC también debe establecer procedimientos más claros de operación. Recordemos que estos son instancias nuevas, por lo tanto, muchas personas llegan ahí porque los mandaron, pero no hay como una estructura muy clara de los temas que se deben abordar en el COREC. Por lo tanto, lo que nosotros pensamos es que estos planes de acción regional pueden venir a ser, pueden venir a solucionar ese problema, y que sean como la nueva agenda de mediano y largo plazo que tengan en el COREC para discutir.
Entonces, eso en el fondo soluciona la problemática de la falta de agenda que tenía muchas veces el COREC. Bueno, involucramiento también más activo de distintos CEREMIs de otras carteras, ¿verdad? También es muy importante que estos planes tengan sinergia con otros planes regionales, como los planes de desarrollo regional, que son muy relevantes a nivel de la región, porque efectivamente muchos de los lineamientos y muchas de las medidas que efectivamente se llevan a cabo en las regiones surgen de la estrategia, y como estos planes son nuevos, corren el riesgo que queden como en una nebulosa. Entonces es muy relevante que estos planes también queden bajo el alero de otros planes regionales. Bueno, y básicamente eso. Lo que queda ahora de los planes es la consolidación de las medidas de adaptación y mitigación, y en el fondo afinar el plan final, con su plan de monitoreo, etc. Esto está aún en proceso, digamos, no se ha culminado. Entonces eso, les agradezco la atención. Cualquier duda que tengan me pueden contactar. Yo no tengo ningún problema en responderles sus consultas, y bueno, hubiese sido magnífico poder participar estando allá, pero por lo menos rescato también que se puedan desarrollar estas actividades a distancia. Y bueno, desde el punto de vista del cambio climático es mejor, porque ahorramos gases de efecto invernadero, ¿verdad? Bueno, un saludo a todos allá, y nos vemos.